Decía que vamos a dar inicio y vamos a grabar la sesión. Y vamos a continuar con esta actividad número 4. No sé cómo les ha ido. Me gustaría conocer si tienen dudas, expectativas, cómo han ido avanzando. Me gustaría conocer esta situación, pues, para ir avanzando en los contenidos, ¿no? ¿Quién dice yo? No sé si tuvieron la oportunidad de leer los libros, por lo menos las 10, 15, 20 páginas de la NIC, la NOC, el libro de Bertalicia, con relación a cómo hacer el proceso de atención de enfermería. Que tengamos pues una plática circular sobre qué dudas tienen, pues para poderles apoyar, para tener un punto de origen y que podamos seguir avanzando en nuestra materia. ¿No? ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿Ya lo saben todo entonces? Profe, buen día. Buenos días. Yo no pude leer porque traía mal mi ojo, me había salido una úlcera, entonces me lloraba mi ojo y pues no me permitía estar en contacto Ah, pues tanto con el teléfono o computadora. ok, pero ya estás bien, pero todavía sigues en tratamiento. Todavía sigo en tratamiento, pero ya llevo un 90% avanzado. Ah, ok, eso es bueno. Entonces, en la medida que puedas, por favor, intenta hacer lectura para que comprendas un poco más acerca de lo que se refiere el PLACE o el Plan de Cuidados de Enfermería. Sí, gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene dudas sobre? Recuerden que el día 7 de junio deben subir esta actividad. Es un PLACE o un plan de cuidados. ¿Va? Sí lo revisamos la otra vez, ¿verdad? Me acuerdo que lo revisamos y sugeríamos que hicieran el ejercicio de con los diagnósticos que ustedes hicieron, pues ir desarrollándolos, ¿no? Estoy presentando pantalla para retomar nuestra sesión. Y bueno, un poquito de recordatorio, nada más para que quede ahí en la memoria. Hablábamos de esto, hablábamos del proceso de atención de enfermería, de los diagnósticos de enfermería que tienen esta estructura. Ustedes van a ver en el libro de la NIC, de la NOC, que una forma de poder establecer la estructura del plan de cuidados es que tiene como origen o base el desarrollo de un diagnóstico correcto y que un diagnóstico correcto deriva de una correcta valoración. Y decíamos entonces que hay
tipos de diagnóstico, por lo menos tres, ¿sí? Un tipo de diagnóstico que es real, que se caracteriza por un acrónimo que es el PES, que quiere decir problema, etiología, signos y síntomas, lo que se conoce también como factor relacionado y manifestaciones, eh, categoría, perdón, eh, características definitorias. Lo que se conoce como signos y síntomas son características definitorias, ¿sale? Ustedes deben empezar, o debemos empezar todos a relacionarnos con esta nomenclatura de categoría diagnóstica, factor relacionado y característica definitoria del diagnóstico, ¿sale? Entonces, yo ponía un ejemplo la vez anterior, por ejemplo, diabetes mellitus, decía yo, un diagnóstico médico, ¿sí? Y que está catalogado dentro del Código Internacional de Diagnósticos Médicos, del Sistema Internacional de Diagnósticos Médicos, y que, bueno, nosotros en enfermería también diagnosticamos la respuesta humana. El diagnóstico médico define una patología, define una enfermedad, y nosotros definíamos la respuesta humana relacionada con ese diagnóstico. Ahora, no quiere decir que nuestros diagnósticos deriven de el diagnóstico médico, eso no, ¿eh? El diagnóstico médico es un pensamiento médico y el diagnóstico enfermero es un pensamiento desde la enfermería, desde la respuesta humana, ¿sí? Eso debe quedar perfectamente bien definido en nuestras mentes, ¿no? Entonces, una persona que tenga alteraciones en los niveles de glucosa, el diagnóstico o uno de los diagnósticos que se relacionan es el riesgo de nivel de glucemia inestable. Está relacionado con glucosa por arriba de los parámetros normales. Yo ahí puse un parámetro que puede presentar a una persona, ¿sí? Y que como característica definitoria tiene cefalea, que se quiere decir que es dolor de cabeza, halitosis, un aliento amanzanado, avinagrado, ¿sí? Cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una enfermedad y esto es de acuerdo a la NANDA, ¿no? Esa nomenclatura y esa estructura pues sirve de base para una correcta comunicación entre personal de enfermería. De tal suerte que van a ustedes a encontrar ahora que regresen a los escenarios clínicos, pues que luchan ustedes entre dos formas de comunicación. Primero, porque ustedes son el enlace entre el médico y el paciente. Y el médico les va a hablar en términos médicos. Y ustedes tendrán que transformar o ser los traductores de esas comunicaciones médicas con los pacientes, porque al paciente le hablan, usted tiene cetoacidosis diabética, y el paciente no tiene la más remota idea de lo que quiere decir eso que le está pasando. Pues ustedes tienen que ser los traductores de ese lenguaje con los pacientes y con los familiares. Entonces, ¿qué tanto debemos saber de diagnósticos médicos? Pues tanto como el médico, pero además tenemos que saber tanto de diagnóstico de enfermería o lenguaje de enfermería, tanto como las enfermeras, y de diagnósticos de psicología, tanto como los psicólogos, y entonces nuestra profesión se convierte en una multiprofesión. ¿Sería la pregunta? La respuesta es que no. La respuesta es que somos personal de enfermería y que en ese sentido coadyuvamos en el tratamiento de las personas, en el tratamiento de las respuestas humanas de las personas. Ese es mi campo de estudio, ese es mi campo de acción, la respuesta humana de las personas. Y esa respuesta humana, ya vamos a entrar ahorita en materia, yo creo que la siguiente diapositiva puede dar luces para ese tema, ¿sí? La respuesta humana creo que merece una discusión muy particular, ¿no? De revisar, ¿sí? Y
poder aclarar con ustedes, porque son los que se van a enfrentar a esa realidad, ¿no? La respuesta humana. Ya lo habíamos visto en otro momento, ¿verdad? Con ustedes, y podemos llegar a comprenderlo. ¿A qué nos referimos con la respuesta humana? El ser humano es una persona que responde a estímulos del exterior, tanto como el del interior, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el entorno interior, pues me refiero a todo el comportamiento humano interno que es controlado por el sistema nervioso central y que puede en algún momento dado desencadenar una enfermedad, sí, sin duda alguna, ¿no? Entonces tenemos respuestas humanas biológicas y por eso ustedes estudian anatomía, ¿no? Tenemos respuestas humanas tenemos respuestas humanas psicológicas. Es interesante. Es quiere decir que yo estoy estudiando varias profesiones en una sola. La verdad es que la enfermería retoma de todas estas ciencias algunos principios y postulados que le dan origen y le dan sentido a su actuar, ¿no? Al actuar como enfermeros, como enfermeras, ¿no? Entonces, vean lo interesante de lo que están haciendo ustedes, ¿sí? Y vean hasta dónde llegamos, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes una serie de respuestas humanas. Respuestas humanas que se presentan en la cotidianidad. Y entonces yo tengo que ser lo suficientemente hábil en el segundo semestre para identificar cuáles son las respuestas humanas biológicas, las respuestas humanas psicológicas, las respuestas humanas sociales y las respuestas humanas espirituales. Respuestas humanas. Aspectos de psicología en las materias o en la tutoría, lo debemos ver, lo debemos revisar, lo debemos trastocar, porque es el principio por el cual yo puedo identificar fácilmente una conducta humana, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes. Se los planteo de esa manera, ¿sí? Porque es lo que está obvio, ¿no? Lo puedo ver así lineal, puedo jugar un poco con sus mentes en el sentido de que todo está relacionado. Alguien podría decir, es que es así, ¿no? La verdad es que no es así. El ser humano tiene una serie de comportamientos en la que todo está interrelacionado, nada es ajeno, todo gira en torno a, ¿sí? Esta imagen me parece muy adecuada, lo puedo poner así, ¿sí? Porque el ser humano es un ser biológico, ¿sí? Porque el ser humano es un ser que tiene emociones, aquí lo voy a poner emocional, una esfera emocional que involucra el plano psicológico, un ser que es social y un ser que es espiritual. Y ustedes dirán, ¿tiene que ver con la religión? La verdad es que no. No tiene que ver con la religión, sino con un patrón de creencias que pues están ahí puestos para que yo lo pueda revisar, lo pueda comprender, lo pueda entender. Si lo hago un poco más pequeño, ahí tienen ustedes, se está interrelacionado, el ser humano está aquí y todo gira en torno a él, es trastocado en ese comportamiento, ¿no? El ser humano responde. Entonces, ¿cuáles son la pregunta aquí del millón? ¿Cuáles son las respuestas humanas biológicas que pueden orientar un diagnóstico? Y si existe un instrumento, y si ustedes recuerdan, aplicaron un instrumento, una guía de valoración,
que es dominios y clases, que precisamente involucra estas esferas. ¿Lo recuerdan? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién recuerda qué dominios abarca la esfera biológica? ¿Quién dice yo? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué dominios abarcan la esfera biológica? ¿Eh? Lo pueden ir revisando y pueden ir contestando, no pasa nada. Pero sí es importante tener el referente, la lectura, ¿sí? ¿Qué dominios involucran la esfera biológica? ¿Sí? ¿Cuáles son? A ver. Ahí les va una pista. Nutrición. Está uno. Dice otro. Eliminación. Actividad reposo. ¿Sí? Ese es el de los más importantes biológicamente hablando. Actividad reposo. Hay otro. Habrá otro. ¿Lo recuerdan o no? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro recuerdan? Nutrición, eliminación, actividad, reposo, sexualidad. Los dominios de la esfera psicológica, ¿cuáles son? Podría entrar el de afrontamiento y tolerancia al estrés, el dominio 9. Correcto. Autopercepción, afrontamiento, tolerancia al estrés. Sin duda de los importantes, ¿verdad? ¿Cuál otro? Profe, en las respuestas biológicas no entra el de crecimiento y desarrollo. Sin duda, por eso dejé un 5. Ahí está. Habrá otro que entre aquí en el dominio de psicológico. ¿El de percepción no entra ahí? Ahí está, autopercepción, afrontamiento, tolerancia al estrés. Rol y relaciones. Rol, relaciones, ahí está, mira. Ahí está. ¿Habrá otro? Ok. ¿Y cuáles serán los dominios de la esfera social?
Entonces aquí viene más el rol relativo. ¿El dominio de promoción de la salud entraría en relaciones, en respuestas sociales? Sin duda, porque hay una relación con el sector salud, con las unidades de atención y te tienes que relacionar. O tienes que ir a consulta médica privada, te tienes que relacionar, tiene que ser social, una respuesta social, habrá otro. Y luego, los del tipo espiritual. Entonces te vas dando cuenta que tienes ahí una serie de dominios que te pueden apoyar y tú ya en tu valoración te das cuenta que estás abarcando todas las respuestas humanas. ¿Lo pueden ver? Todas las respuestas humanas. Son 13 dominios. A ver, nos falta algo. El de crecimiento y desarrollo ya está acá. ¿El tegumentario dónde entraría? El tegumentario entra aquí. ¿Pero es dominio o es clase? Dije, se me perdió. Creo que es clase. Es clase, ¿no? Entra dentro debe ser el de crecimiento y ¿Espirituales? desarrollo. ¿Eh? ¿Principios vitales no entra en espirituales? Claro, aquí entra este. Principios vitales. Ahí está. Ahora otro. Confort entraría en... Ah, ¿en dónde? Es que está una parte donde el paciente tiene que describir como el ambiente en el cual lo están revisando. Entonces no sé si sería entre sociales o psicológicas. Ese le pega a todos, ¿no? Si el ser humano está confortable en sus creencias, en el entorno, consigo mismo y los demás, en el aspecto emocional, y dentro de su organismo todo funciona muy bien, pues está confort, ¿no? Es un dominio que le pega a todos, no podríamos precisar en dónde está, pero si no hay confort, hay disconfort, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes 7, 8, 9, 10, 11 dominios más el de confort, porque hay confort social, confort espiritual, ¿vale? Son 11 dominios, faltan 2, nos faltan 2. ¿Qué nos falta? Promoción ya está. Eliminación, actividad de reposo, percepción y cognición. No sé si hay uno de cognición. Sí, percepción y cognición. Percepción y cognición. ¿Hay uno? Sí. Entonces ese entra acá. Y es dominio, no recuerdo ahorita bien, pero ok, ahí tenemos ya 8, 9, 10, 11, 12, ahí está ya. Y el de confort, ese de confort, lo voy a poner así como que con todo, ¿no? ¿Sí es dominio confort? Sí, el dominio 5. Ahí está, le pega todo, ¿no? Como que aparte, ese sería el 13 ya, ¿no? Entonces vean ustedes que la guía de valoración que ustedes aplicaron
valora todos esos dominios que configuran el ser, ¿no? Con preguntas muy particulares dirigidas para poder identificar esas respuestas humanas, ¿no? Y entonces ustedes pueden determinar si puede existir o no una falla, puede existir o no un déficit, o puede existir o no un equilibrio o desequilibrio de ese dominio. Y en ese sentido, diagnosticarlo, ¿vale? Y ustedes ya saben diagnosticar porque conocen ustedes esta nomenclatura o esta forma estructural que tienen los diagnósticos. Esto es muy importante que lo sepan, que lo aprendan. Casi tiene que ser como el santo grial, ¿no? Que ustedes repasan por la tarde, noche, antes de acostarse, ¿no? Sí, por ser un tanto cuanto religiosos, ¿no? Pero me refiero a la religiosidad, no de a la iglesia, ¿no? A la disciplina que algunas personas muestran por la devoción que tienen por su creencia. A eso me refiero, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sale? Y bueno, ya la otra clase dábamos cuenta de la estructura, no sé si pudieron ver el video, ahí explicábamos y llenábamos con un ejemplo de diagnóstico cuáles había que identificar la intervención, bueno, no es, aquí está, el formato de plan de cuidado, ¿sí? Ese que ya tienen ustedes, y bueno, aquí está lo que hicimos en aquel momento, yo espero que lo recuerden, esto es importante, que recuerden el objetivo, los indicadores, la proyección de resultados con base al diagnóstico que ustedes van a hacer. En este apartado me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, que les pueda yo apoyar para que puedan desarrollar la actividad. ¿No? Lo vuelvo a presentar ahí para que lo vean. Los que estuvieron, pues seguramente lo recordarán. Los que no estuvieron, seguramente lo vieron en el video. Y bueno, este es el place. Esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Volviendo al ejemplo del diagnóstico, el deterioro de la movilidad física relacionada con dolor y molestia manifestada por incapacidad, ¿sí? Para realizar el movimiento, lo que queremos de un paciente es que se mueva, ¿no? Y hay deterioro de la movilidad, que se mueva, ¿no? Ahí está. Y decíamos hipotéticamente que esa persona no se podía mover porque tenía un malestar en una de sus extremidades, le impedía moverse adecuadamente, entonces estaba alterado su marcha, ¿sí? Y el movimiento del tobillo porque había sufrido una lesión. Eso es lo que hipotéticamente utilizamos. Entonces la intervención que íbamos a hacer con él era la terapia de ejercicios de movilidad articular en el tobillo para que él no pierda la movilidad y además fortaleza en los músculos adyacentes o tejidos blandos de la zona, un miembro que no se ejercita, no se fortalece después de la recuperación, pues se atrofia. Atrofiar quiere decir que no va a realizar la función. Nulo. Atrofia, que tiene que ver con la funcionalidad del movimiento, ¿no? Es lo que decíamos la vez pasada. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros un fundamento sobre terapia de ejercicio para la movilidad articular, ¿no? Bueno, ustedes no revisan en este momento, van a ver más adelante lo que es lo que es rehabilitación, es una materia que
ustedes van a llevar y ahí se van a encontrar artículos que hablan sobre movilidad, ¿verdad? Movilidad articular, lo pueden encontrar. ¿Sale? Y generalmente pedimos esta parte, fundamento de la intervención. ¿Dónde puedo yo encontrar algo que fundamente la intervención? Bueno, de entrada les digo que el libro de la NIC ya es un fundamento para la intervención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta intervención la extrajimos de la NIC. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? Los que tuvieron y los que vieron el video. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y esto me permite a mí mostrarles la secuencia y que quede grabada la evidencia para ulterior reconocimiento. Entonces, ¿cómo utilizamos la NOC y cómo utilizamos la NIC? Eso fue lo que hicimos la otra vez. Ahí está. Y lo voy a poner así como que a manera de pregunta, así como para que surta un impacto en ustedes y se acuerdan. Y entonces yo voy a utilizar una de esta para que me marque la secuencia. A ver, algo de proceder. Ah, mira. Vamos a utilizar esto. Entonces, ¿cómo se utiliza la NIC y cómo se utiliza la NOC? Una vez que ustedes ya valoraron, ¿sí? Pues lo primero que tienen en mente es el diagnóstico enfermero, ¿o no? O de enfermería. Y luego, con base en el diagnóstico, busco en la NOC, ¿sí? Si ustedes leyeron las primeras 20 páginas del libro, se habrán enterado cómo se puede buscar la NOC, ¿no? Entonces, en la NOC, ¿sí? Yo voy a buscar por diagnóstico, lo voy a poner así, lo puedo buscar por clase, ¿sí? El diagnóstico deriva de un diagnóstico, la categoría diagnóstica deriva de la categoría diagnóstica propiamente dicho, pero específicamente de la clase del dominio, ¿sí? Clase del dominio, lo voy a poner así. ¿De qué otra manera lo puedo buscar? El resultado, ¿sí? La NOC es el resultado que yo espero lograr con el paciente. No sé si esa parte quede clara. Pues por diagnóstico, por clase del dominio, lo puedo buscar. ¿Sale? Ahí está. Aquí voy a buscar el objetivo. ¿Sí? Nursing Outcome Committee es el comité de objetivos de enfermería, ¿no? Los objetivos a lograr por parte del paciente de manera conjunta conmigo. Y en la NIC, que es el comité de intervenciones de enfermería, yo lo puedo buscar también por el diagnóstico, ¿sale? Por la clase del dominio. Fíjense qué interesante, ¿sale? Y también, lo puedo hacer a partir de una asociación multiaxial. Esta es otra, y también acá, multiaxial. Así se llama. ¿Qué es eso de multiaxial? Está combinado, puede ser a partir de un diagnóstico, ¿sí? Puede ser a partir de una clase, o puede ser a partir de la combinación de ambos. Puede estar puesta ahí, ¿no? Ahí está.
puesta ahí ustedes lo van a encontrar, esta parte como un objetivo puede ser algo que está relacionado con otro diagnóstico, ¿sí? Un mismo diagnóstico puede ser un objetivo, ¿sí? Una intervención puede también ser alguna actividad muy bien descrita, muy bien estudiada dentro del plan de cuidados, ¿no? Entonces, si ustedes tienen este camino, no van a tener problema, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos acá? ¿Qué debo tener cuidado yo a la hora de hacer cada una de estas observaciones o diligencias en, en mi proceso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que observar? ¿Qué cuidados debo observar para cada uno de ellos, ¿no? Pues a lo mejor hago otra diapositiva. ¿Qué tengo que observar en el diagnóstico? A ver, con base en lo que ya hemos revisado y platicado, ¿qué tengo que observar? A ver, muchachos, para que no se nos olvide y que quede aquí registrado. ¿Qué tengo que observar del diagnóstico de enfermería? El tipo de diagnóstico, ¿no? Si es un diagnóstico real, si es un diagnóstico de riesgo o si es un diagnóstico de salud. Está invertido. ¿Sí o no? ¿Qué más tengo que observar del diagnóstico? Profe, voy a salir y voy a volver a entrar porque no veo nada en la pantalla. Muy bien. El dominio y su clase. ¿Vale? ¿Qué más tengo que observar? Ahí está. ¿Sale? Eso es lo que yo tengo que observar de un diagnóstico. De un diagnóstico de enfermería. Para poder utilizar entonces la NOC o la NIC, y esto cabe para los dos instrumentos, yo tengo que saber, tengo que tener presente el tipo de diagnóstico, ¿sí? Si es un diagnóstico real de riesgo, salud, y buscarlo en los libros, ¿sí? El dominio y su clase, si lo voy a buscar de la forma
multiaxial, tengo que observar a qué dominio pertenece y su clase. No debo perder eso porque el diagnóstico tiene un código y ese código debo registrarlo en mi memoria y en los formatos que yo utilice. Y la prioridad del diagnóstico. Hablábamos la clase anterior de que puede existir 5 diagnósticos, 6 diagnósticos, 7 diagnósticos de enfermería en una valoración. La valoración puede ser una valoración focalizada, una valoración completa o amplia, ¿sí? O una valoración del momento, ¿no? Así rápido, mucho más rápido. Pero yo tengo que fijarme qué tipo de diagnóstico es, a qué dominio se pertenece y la prioridad. ¿Por qué la prioridad? Poníamos el ejemplo, ¿no? Si tienes a una chica que viene sangrando, pero que tiene intenciones de suicidio, y la ves que se cruza contigo en el puente peatonal, ¿cuál es la urgencia que tú vas a atender primero? ¿La herida que está sangrando o la intención del suicidio? ¿Lo recuerdan? Entonces, llegamos a la conclusión, pues, que la intención del suicidio, la hemorragia, una vez que yo la tenga controlada ella, la puedo trabajar, pero evito que se lance al vacío. No sé si me hago entender. Pues no siempre los diagnósticos reales o los diagnósticos de emergencia son los de tipo físico o biológico, sino también hay una emergencia en los esferas psicológica, emocional, en la esfera social y en la esfera espiritual tienen igual importancia que los físicos. Finalmente, alguien podría mover las piezas o los conceptos en orden de prioridad y decir, no, lo físico lo puedes controlar después, ¿no? Va a depender de la situación que yo esté diagnosticando para darle prioridad a mis diagnósticos, ¿verdad? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinión les merece? No sé si me hice entender con esta explicación de priorización de diagnósticos. Aquí ya estamos viendo priorización de diagnósticos, ¿no? Vida, función y estética. Este es otro principio que también se utiliza mucho en el área de la salud para poder priorizar los diagnósticos. Y esto es interesante, ¿no? Porque, pues a lo mejor hablando del aspecto físico, puede llegar algún herido, ¿sí? En el que tenga pueda correr el riesgo de perder una extremidad y a él le preocupe mucho salvar la extremidad y al equipo médico le preocupa mucho salvar la vida, ¿no? Porque cuando una extremidad se ve comprometida, generalmente están dañados los vasos sanguíneos y por una hemorragia el paciente puede llegar a fallecer, ¿no? Entonces esto es interesante tenerlo controlado. Entonces, primero hay que atacar la situación de emergencia, que es crear hemostasia para que no siga sangrando y no vaya a tener una parada cardíaca por hipovolemia, ¿no? Entonces eso está más complicado, mientras que la percepción del paciente es salven mi miembro, salven mi brazo, salven mi pierna. Nuestra prioridad es que no falle el corazón. Entonces ahí se tienen que equilibrar las prioridades de unos y de otros, ¿no? Ahí lo que interesa es salvar la vida. Entonces la vida, la función, salve mi pierna, mi brazo, es en el sentido de la función, es decir, yo necesito mi brazo para trabajar, necesito mi brazo para desarrollar mis actividades o mi pierna y no puedo prescindir de ella. Eso es el pensamiento de los pacientes. Pero en realidad es salvar su vida, ¿no? Porque es lo que nos interesa. Ya la pierna puede tomar, en el peor de los escenarios, puede ser sustituida por una prótesis, ¿no? Que hoy ya las hay de tipo biónico,
donde ya prácticamente no parece que tenga una pierna artificial, ¿no? O una prótesis artificial. Claro, depende también del costo del tratamiento que se vaya a establecer, ¿no? Entonces, ustedes recordarán a Peter Pan en la lectura, hablaba de un capitán, el capitán Garfio, ¿no? Tenía un garfio en la mano porque un cocodrilo le había mordido la mano y cuando utilizaba un garfio, es una prótesis, ¿no? No perdió la función. Puede hacer algunas cosas, pero no de esta manera, sino a través de un gancho hace lo que puede, ¿no? O le sirve para lo que él pretende. Vean cómo la lectura de algún cuento tiene relación con lo que estoy diciendo en este momento y relaciono ambas situaciones porque ahí está, ¿no? En la película de Piratas del Caribe, ustedes vieron a muchos piratas con piernas de palo, ¿no? O alguna prótesis de madera, entonces, desde el aspecto más rudimentario, la sustitución de un miembro puede desarrollarse, ¿no? Hasta lo más sofisticado que es un miembro biónico o un miembro hasta de otros materiales, ¿no? No solo de madera. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Qué opinión les merece esto? ¿Cómo van con su ejercicio? ¿Cuáles son las dudas que se pudieran llegar a tener? Y pues estoy atento a lo que ustedes nos digan, ¿sí? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces sigan desarrollando la actividad, tienen hasta el 7 de junio. Si hubiera algo, por favor no duden en mandarme un mensaje o escribir el correo aquí en el chat. No sé si han escrito aquí en el chat del grupo, no hay mensajes, pero bueno, yo constantemente reviso mi correo electrónico o mi chat acá en el grupo de Edu, por si hay alguna situación. A veces contesto un poco tarde, pero contesto. ¿Vale? Si no hay dudas, pues podemos dejarle aquí. Espero que esta explicación breve sobre cómo utilizar la NOC, la NIC, les sirva. Ustedes tendrán una mejor opinión si hacen la lectura, que yo espero que tengan la oportunidad de hacerlo. Las 20 primeras páginas de ambos libros les va a decir cómo se utiliza el libro. ¿Vale? Y tiene mucho que ver con esta presentación que hemos diseñado acá, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues nos vemos entonces la próxima sesión. ¿De acuerdo? Cuídense. Buenos días. Gracias, maestro. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, maestro. Bye. Buen día.